vamos a avanzar entonces a la presentación sobre microbioma en EPOC, qué sabemos y qué nos falta por conocer, a cargo del doctor Ramsés Falfán. El doctor Ramsés Falfán es titular del Laboratorio de Neumogenómica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío en Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Pero además de eso, tengo que decir que a raíz precisamente de esta última pregunta que yo hacía, de la EPOC por biomasa y de las vías fisiopatológicas, pues he tenido la oportunidad de conocer las líneas de trabajo del doctor Rancés y de seguirlo en ese sentido, de estar siempre en el tema de la investigación básica en la EPOC. O sea que estamos en muy buenas manos para la siguiente presentación. Adelante, doctor Rancés Falfán. Muchas Muchas gracias. gracias, Víctor. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación y por favor si me confirman si ya me ven. Sí, correcto, pero si la dejamos en modo Ya, ya. presentación, perfecto. Listo, pues bueno, rápidamente para hacer honor al tiempo, muchas gracias por la amable invitación. Eh, bueno, vamos a entrar en materia. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos en esta charla es, ¿qué sabemos? Y para esto vamos a repasar algunos conceptos rápidamente. El primero es la microbiota. ¿Qué es? Bueno, pues esta se describe por primera vez hace casi 25 años para destacar la importancia de los microorganismos que viven asociados a nuestro cuerpo en los estados de salud y de enfermedad. Podemos definirla como el conjunto de microorganismos que componen un hábitat, incluyendo grupos de especies estables y otros grupos que son variables. Por si alguna tarde de domingo nos sentimos aburridos y nos creemos que estamos solos, pues ¿qué creen que no? De hecho, tenemos 10 veces más células microbianas que humanas. El cuerpo humano tiene tiene 10 billones de células eucariotas, es decir, las nuestras, y 100 billones de células procariotas. Entonces, técnicamente nunca estamos solos, no se preocupen. Eh, esta infografía de Ciencia UNAM me gustó mucho porque nos muestra la gran cantidad de hábitats en donde se pueden determinar diferentes tipos de microbiotas. Las bacterias definitivamente son las más abundantes y pertenecen mayoritariamente a cuatro filos: Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria y Proteobacteria. Y esto da origen a la charla del día de hoy, la microbiota respiratoria. En el tracto respiratorio humano está habitado por una mezcla compleja de microorganismos que incluyen, ya decía yo anteriormente, bacterias, hongos y virus, y que representan en general la microbiota del tracto respiratorio. Y da origen al tema que vamos a abordar a continuación, el microbioma pulmonar. ¿Qué es el microbioma? Bueno, ya vimos que la microbiota se refiere a los microorganismos en su conjunto. El microbioma se refiere al conjunto de genomas de los microorganismos, bacterias, bacteriófagos, hongos, protozoos y virus que se encuentran dentro y sobre el cuerpo humano. Son todos estos microorganismos, sus genomas y las interacciones que establecen con el huésped. Y de ahí surge un término más, la metagenómica. Este es el estudio de una colección de genomas de comunidad de microorganismos. Ya desde 2007 se gestó el proyecto del microbioma humano. Este buscó caracterizar de manera integral el microbioma de la especie humana y su análisis tanto en salud como en enfermedad. Para esto se aportaron más de 3.000 secuencias de genomas microbianos como referencia, y entre los sitios anatómicos estudiados en un inicio se encontraron la piel, el aparato respiratorio, la cavidad oral, el tracto urogenital y el conducto digestivo en su totalidad. Por nuestra parte, en el laboratorio de neumogenómica, a mediados del 2020, liderados por la doctora Gloria Pérez Rubio, que es investigadora de aquí del laboratorio de neumogenómica, y tengo que decir que esta presentación que estoy dando es parte de una de las líneas principales que ella maneja. Bueno, pues a mediados de 2020 ella lideró este artículo de revisión en donde yo me tomé la libertad de tomar esta imagen, en donde lo que les quiero mostrar, ella y su alumno de posgrado hicieron un análisis de la cantidad de investigaciones y publicaciones en el periodo de 2010 a 2019 en el tema del microbioma. En color naranja, ustedes pueden ver que para microbioma y microbiota intestinal había más de 4.500 publicaciones en ese periodo, pero en color azul turquesa
apenas una centena de artículos en la investigación en el microbioma. Y vamos a hablar un poco de ya específicamente el microbioma pulmonar, y para esto tenemos que conocer los factores que controlan la eubiosis. Por si no lo recordamos, vamos a recordar el término, que es la eubiosis. Es el estado de equilibrio ecológico y funcional entre el huésped y su comunidad microbiana. Tiene varias características. En primera, alta diversidad microbiana. No hay que olvidar esta primera característica. Segundo, predominio de bacterias comensales. Tercero, producción de metabolitos beneficiosos. Cuarto, tiene funciones de mantenimiento de la homeostasis, apoyo al sistema inmunológico y protección contra patógenos. Pero bueno, ¿cuáles son los factores que controlan esta eubiosis? Bueno, la inhalación, la microaspiración, el movimiento mucociliar, la tos y obviamente, a lo mejor entre las más importantes, la inmunidad innata y adaptativa. El caso contrario a la eubiosis es la disbiosis. ¿Y qué es la disbiosis entonces? Bueno, pues es este desequilibrio de la microbiota con una composición alterada de especies microbianas que pueden provocar problemas de salud. Los principales factores que se han descrito que ocasionan disbiosis, pues es el uso de medicamentos, el tabaquismo, muy importante la contaminación. Aquí en este esquema solamente habla de la contaminación ambiental, pero ya adelantaba el doctor Torre. En el laboratorio hemos investigado particularmente la exposición crónica a humo producto de la quema de biomasa como contaminación intramuros y también algunas enfermedades. Estos factores que ocasionan la disbiosis llevan a un desequilibrio del sistema inmunológico y en muchos de los casos hay activación de oncogenes y permanentemente o inflamación crónica de manera persistente. Ya hay algunos artículos que se han dado la tarea de investigar el microbioma pulmonar en el adulto sano. Como les decía yo previamente, cuando hablamos del microbioma pulmonar nos referimos a la totalidad de los microorganismos que están presentes. El primero de ellos es el bacterioma, el segundo es micobioma, el que se refiere a los hongos, y el tercero el viroma, que incluye bacteriófagos, fagos y virus. Nosotros nos vamos a enfocar particularmente en el bacterioma, y en el adulto sano, se ha descrito que hay un predominio de los filos Streptococcus, Veillonella y Prevotella, y una disminución que se encuentra de manera normal del filo Haemophilus. Ahora, ¿a qué se debe este predominio de estos filos y no de otros? Bueno, pues se debe a esta movilidad singular, esta selectividad que tiene el aparato respiratorio y que los conocemos nosotros muy bien. El primero es la tos, el movimiento de los cilios respiratorios, la fagocitosis por macrófagos, la presencia de surfactantes pulmonares, que son mecanismos de eliminación y de selectividad. En este artículo que les presento, fue publicado en 2016 en la revista Tórax. Einarsson nos presenta un artículo que habla de la microbiota de la vía aérea baja y la dinámica de la comunidad en época estable y en fumadores y en voluntarios no fumadores sanos. Lo primero que nos muestran es esta medida que se llama abundancia relativa. Yo les quise traer el término de la abundancia relativa, que es la proporción de un tipo específico de bacteria respecto del total de la comunidad microbiana. Ojo con esto, porque no indica el número exacto de bacterias, sino su porcentaje del total, y se calcula dividiendo el número de especies de un grupo entre el número total de las especies de todos los grupos. Y finalmente, la utilizamos para medir la diversidad y la composición de una comunidad microbiana. Bueno, volviendo al artículo, los autores incluyen 18 pacientes con EPOC secundaria a tabaquismo, 8 sujetos fumadores sin EPOC y 11 sujetos voluntarios sanos no fumadores. Lo primero que podemos ver es que a nivel de la identificación taxonómica por filos, se muestra que la abundancia relativa de estos filos es diferente entre los tres grupos. De manera ya particular, para cada uno de los filos que se encontraban inicialmente diferenciales, eh, lo que nos muestran los autores es que el filum Acteriobacteria, Proteobacteria, ni Firmicutes, hubo diferencia entre los casos con EPOC y los otros dos grupos de investigación. Pero
en el Phylum Bacteroidetes hubo una disminución, como pueden ver ustedes en la gráfica, de la abundancia relativa de este Phylum Bacteroidetes en los pacientes con EPOC comparada con los fumadores sin la enfermedad, pero no con los voluntarios sanos. Lo anterior fue a nivel de filo. A nivel de género, encontraron que había diferencias en los géneros Streptococcus y Pseudomonas, que estaban a la alza en los grupos de EPOC, y en los géneros Prevotella y Veillonella a la baja. En el análisis individual de estos géneros, no encontraron diferencias significativas en estos tres géneros en donde puse la tachecita en roja, que son Haemophilus, Streptococcus y Veillonella, pero sí encontraron diferencias en la abundancia relativa en actinomices y Prevotella y Pseudomonas. Aquí quiero llamar su atención en las palomitas en azul. Les muestro cómo hay disminución en la abundancia relativa para los grupos de EPOC en Prevotella y en actinomices, y hay un ligero aumento en el género Pseudomonas. Esto es en EPOC estable. En EPOC en exacerbación la cosa cambia. En este artículo, primer artículo que les muestro, los autores lo que hicieron fue la caracterización del microbioma pulmonar dependiendo del riesgo de exacerbación, clasificándola como leve o alta. Y lo que encontraron fue que para el género Streptococo, la disminución en la abundancia relativa del género Streptococo se encuentra asociada a un alto riesgo de exacerbación. Nuevamente, esto es EPOC secundario al tabaquismo. En este otro estudio, se publicó en Tórax en 2018, lo que hacen es un análisis longitudinal y comparan la composición bacteriana en la época estable y en los mismos sujetos en exacerbación. Del lado derecho de la gráfica, de la diapositiva, perdón, lo que les muestro son los mismos sujetos, la abundancia relativa que tienen para el género Moraxella en la condición estable y en exacerbación. Como podemos ver, hay un aumento bastante significativo para este género Moraxella en la EPOC en exacerbación. En el laboratorio también hemos realizado investigación en este tema, y en este primer artículo que les muestro, nuevamente la doctora Pérez Rubio lidera este artículo, y lo que se hizo fue un estudio piloto en donde se caracterizó el microbioma pulmonar y los niveles de citocinas inflamatorias en mujeres expuestas a lo que llamamos diferentes factores de riesgo ambiental. Incluimos mujeres expuestas a humo de biomasa, que son BE, y mujeres fumadoras, que son las TS. Incluimos 11 y 10 mujeres en cada grupo. Lo primero que identificamos fueron los filos que fueron más abundantes, fueron Actinobacteriota, Firmicutes, Bacteroidota, Proteobacteria y Fusobacteria. Y inicialmente encontramos una mayor proporción del filo Proteobacteria. Sin embargo, al ajustar por una herramienta estadística que es el False Discovery Rate, esta diferencia no se mantuvo. A nivel de género, los 5 géneros más abundantes fueron Streptococcus, Veillonella, Haemophilus, Rhotia y Prevotella, pero no observamos diferencias significativas en la abundancia relativa al comparar los diferentes grupos. Lo que sí logramos identificar fue en este análisis de correlaciones, en donde encontramos que había correlaciones fuertes y positivas en el caso de la exposición crónica al humo de la quema de biomasa en horas por día, con los géneros Bacteroidota y Fusobacteria, perdón, que son los cuadros en turquesa que les pongo en el correlograma. También encontramos una correlación positiva entre el FEB1 y el FBC en la abundancia de estos tres géneros que identificamos. Y finalmente, el análisis de abundancia bacteriana, observamos correlación positiva con Firmicutes y Actinobacteria. Y finalmente, en el extremo derecho del correlograma, podemos ver que Bacteroidota presenta una correlación positiva con Proteobacteria y Fusobacteria. Y Proteobacteria como muestra una correlación positiva con Fusobacteria. Ahora, eso es lo que tenemos publicado hasta el momento. Los datos que les presento ahora son los resultados que tenemos de un estudio que la doctora Pérez Rubio tiene en prensa, ya está en revisión por pares, y en este estudio lo que hicimos fue comparar son predominantemente mujeres expuestas a humo de leña
con EPOC y expuestas a humo de leña sin EPOC. En el primer grupo hay 45 mujeres y en el segundo 63. Adicionalmente, al grupo de pacientes los clasificamos de acuerdo a la severidad GOLD, como GOLD 1 y 2, GOLD 1, y los sumamos al GOLD 2, y el grupo de comparación fue el grupo GOLD 3, con solamente 8 sujetos. Lo primero que les quiero mostrar repito, son resultados que se encuentran en evaluación, no estoy mostrando todos los resultados. Fue que había diferencias significativas en la abundancia relativa de algunos géneros, ¿no? Particularmente el género Streptococcus lo encontramos disminuido en los grupos de mayor gravedad. En el grupo GOLD 3, este género Streptococcus se encuentra disminuido en comparación con los pacientes GOLD 1 y 2 e incluso con las mujeres expuestas a humo de leña, pero sin época. Nuevamente, estos son resultados preliminares. En conclusión, nosotros creemos que existe una interacción del microbioma pulmonar con la respuesta inmunitaria local a diferentes enfermedades respiratorias, en donde la EPOC obviamente no es la excepción. ¿Qué nos falta por conocer? Sería la segunda pregunta que nos hacemos en el título de la charla. Bueno, pues definitivamente la necesidad de realizar estudios de cohortes más amplios para evaluar cómo la composición de la comunidad bacteriana afecta a los pacientes con EPOC, identificar la composición bacteriana local en términos epidemiológicos, caracterizar la composición bacteriana en diferentes fenotipos clínicos, y yo agregaría una tercera pregunta. ¿Y qué nos falta por hacer? Bueno, como investigador, yo creo que necesitamos estudios propios, multicéntricos, locales y regionales. Obviamente estoy hablando de Latinoamérica. Colaboraciones académicas, sesiones, este tipo de seminarios web me encantan, y también colaboraciones científicas. Difusión y socialización de los proyectos de investigación. Y para esto, con esto concluyo y les dejo, por favor, siéntanse en libertad. Este es mi contacto, quedo abierto para preguntas y comentarios al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Falfán, por esta presentación, que además es una motivación por la investigación básica, que nos demuestra la posibilidad de hacerla entre nosotros y que nos abre un campo de investigación, como es su último mensaje, su llamado de hacer investigación colaborativa, realmente muy importante, muy interesante abordarlo, sobre todo nosotros que tenemos formas de EPOC diferentes, de humo de cigarrillo, de tabaco, y que podemos estar viendo cosas diferentes. Muchas gracias, doctor Falfani. Por favor, quienes tengan preguntas, hacerlas en el chat.